1:35 de la tarde, árboles autóctonos centenarios en la Comunidad de Madrid están viendo su supervivencia amenazada por antiguas repoblaciones forestales. Es un aviso que ha hecho la Asociación Reforesta y que de hecho, por otro lado, está elaborando un inventario de árboles en toda la región para solicitar a la Comunidad de Madrid que adopte medidas para salvarlos. Vamos a hablar de esta iniciativa y de esta denuncia con el director de Reforesta, que es Miguel Ángel Ortega. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, bueno, lo primero que nos ha llamado la atención, ¿cómo es posible que una repoblación forestal pues, pueda poner en peligro a árboles autóctonos? Porque las repoblaciones se hicieron hace ya décadas con la intención sobre todo de sostener el suelo. Había problemas de erosión en zonas de mucha pendiente, como son las de la Sierra de Guadarrama, y se plantaron coníferas autóctonas, como sobre todo es el caso del pino silvestre y también de los pinos pinaster y negral, y se hicieron unas plantaciones con muchísima densidad. Uh-huh. Entonces, los pinos no solamente han crecido a partir de la repoblación, sino que los pinos que se plantaron produjeron semilla y facilitaron que hubiera todavía más pinos, Uh-huh. de manera que la densidad ha ido aumentando. La naturaleza, sin embargo, pues ha seguido haciendo su trabajo. Han llegado semillas de otras especies autóctonas de frondosas, como por ejemplo las encinas, los robles, los quejigos, los arraclanes, los guillomos, los serbales, los abedules, o bien incluso se trata de algunos de los pocos árboles de estas especies que quedaron en el momento de hacer las repoblaciones. Entonces, cuando se trata de estos últimos, árboles que quedaron en el momento de hacer las repoblaciones, son árboles centenarios, Uh-huh. árboles que han ido aguantando, pero que se encuentran ahora mismo privados de luz y privados de los nutrientes del suelo debido a la competencia del pinar. Y en el caso de estas semillas que han ido llegando en muchas ocasiones debido a la acción dispersora de los animales, que son quienes las trasladan, o de la lluvia o del viento, pues están dando lugar a árboles que son más jóvenes y que tratan de crecer, pero se enfrentan a esta misma dificultad, que tienen una proyección de sombra muy importante por parte de estos pinos repoblados y también tienen menos disponibilidad de nutrientes para crecer por la misma razón. Uh-huh. ¿Qué habéis pensado en Reforesta? Que por cierto, no hemos dicho que tiene su sede en Tres Cantos, para reconducir esta situación. Sí, nosotros tenemos la suerte de tener un equipo que sale mucho, sobre todo por la Sierra de Madrid, la pateamos muchísimo, y esto nos facilita tener un conocimiento del terreno bastante detallado. Y veníamos advirtiendo este problema desde hace ya, pues también décadas, porque ya son muchos los años que llevamos saliendo al campo. Y la verdad es que es llamativa la falta de acción de la administración, porque cuando se hace una repoblación, lo que hay que hacer después es gestionar esa repoblación para que dé lugar a un bosque. Un bosque no es solamente una agrupación de árboles y encima todos de la misma especie, por muy autóctonos que sean los pinos silvestres, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, de algunas zonas de la Sierra de Madrid, no de todas, por cierto. Un bosque es una combinación de especies que mantienen entre ellas una serie de relaciones ecológicas que incluyen también al suelo, que incluyen al microclima, que incluyen a la fauna, y para que el bosque funcione como tal y sea además más resistente ante la sequía, ante el cambio climático que viene, ante el propio o la propia amenaza del fuego, pues conviene que haya la diversidad de especies original del bosque. Por tanto, si se ha hecho una reforestación con la intención o el objetivo primordial de retener el suelo, a lo mejor ese objetivo se ha conseguido y afortunadamente es así en la mayoría de los casos, pues después hay que hacer una gestión, hay que hacer un seguimiento de esa reforestación para que dé lugar a esos bosques, no solamente pues a esos monocultivos de casi monoespecíficos de una o dos especies forestales, nada más. Y ese trabajo es el que no se ha hecho ni en Madrid ni en la mayoría de España, en la mayor parte de España. ¿Ustedes están haciendo un inventario? ¿Han comenzado ya? ¿Qué resultado ha tenido este? Pues la verdad es que hemos comenzado, son 3 zonas en las que queremos trabajar: la Pedriza, el Valle de Lozoya y la Sierra Norte, y de momento pues hemos tenido unos resultados que han superado incluso lo que nosotros esperábamos. Hemos contado además con la participación de personas que nos han ayudado incluso económicamente, pero que además han participado voluntariamente para hacer los conteos de los árboles, y en las 4 primeras jornadas únicamente en la Pedriza hemos censado 863 árboles de distintas especies de frondosas autóctonas que tendrían posibilidades de prosperar, es decir, que estos todavía están vivos, pero hemos calculado que hace falta apear, es decir, extraer, cortar 465 pinos para que les llegue la luz.
y para que tengan un poco más de espacio y de acceso a los nutrientes del suelo. Le iba a preguntar justamente exactamente cuál es la solución, ¿no? ¿Qué es eso de apear un pino? Bueno, eso es un término que se utiliza en el argot forestal, pero básicamente es cortar el pino, es cortar un árbol, vaya. Y es la única manera. De hecho, hay zonas de la Pedriza donde la Administración del Parque Nacional ya lo está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, son trabajos que son costosos porque tienes que desplazar un equipo con motosierras a zonas donde no tienes acceso motorizado y tienes que transportar ese equipo pues personalmente cargándolo, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros, conscientes de, además, la dificultad burocrática que muchas veces entraña esto, nos hemos planteado hacer un proyecto en donde definimos dónde están, un inventario, mejor dicho, en donde definimos dónde están esas masas de árboles, de lo que nosotros llamamos regenerado de árboles autóctonos, o en el caso de los árboles centenarios, por los árboles centenarios, que muchas veces están todavía en lugares todavía más recónditos, dentro de lo que de lo recóndito que es ya la Pedriza, ¿no? U otros lugares de la Sierra de Guadarrama, porque a lo mejor están en pequeños barrancos entre roquedos, y señalarles dónde están exactamente esos árboles y pedirles, bueno, pues que desplacen sus propios equipos, o incluso, en el peor de los casos, nosotros nos ofrecemos a hacer ese trabajo si nos autorizan a hacer las cortas de estos pinos, y ya buscaremos los recursos económicos para poder hacerlo. Así, a priori, en esta primera fase, ustedes también, bueno, pues piden la colaboración de los ciudadanos con esta iniciativa que están teniendo. ¿Exactamente cómo se puede colaborar con Reforesta? Bien, sí, hemos pedido la colaboración porque evidentemente a nosotros nos cuesta dinero poder hacer este trabajo. Ya hemos hecho el primer sondeo, los primeros recorridos para determinar cuáles son las zonas que había que inventariar con cargo a nuestros propios recursos, pero ya hacer un trabajo de inventario árbol por árbol exige disponer de un técnico que luego además tiene que hacer un trabajo de gabinete, es decir, llevar al ordenador todos esos datos y hacer un informe, y después tenemos que presentarlo a la Comunidad de Madrid. Entonces, afortunadamente hemos tenido ya la colaboración de varias decenas de personas que se han apuntado a las 4 primeras jornadas y que tienen que pagar pues unas cantidades que son bastante modestas, que oscilan entre los 15 y los 25 euros según el tipo de jornada. Ya hemos hecho, como digo, las 4 primeras jornadas y quisiéramos comenzar o retomar el trabajo a partir de septiembre para las 8 siguientes. Entonces, las personas interesadas pueden acceder a nuestra página web, que es www.reforesta.es, para encontrar más información, o bien escribirnos a info@reforesta.es. Le hemos escuchado antes el argumento de por qué es necesario apear a estos pinos de las zonas donde están creciendo en Sierra de Guadarrama, en diversas zonas de Sierra de Guadarrama o Ayllón, por el bien de otras especies que están viéndose dificultado su crecimiento por justamente estos árboles que le quitan luz y que le quitan nutrientes. Pero habrá alguna persona que diga, bueno, eso de cortar un árbol ya existente a lo mejor no es muy adecuado. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Claro, es que este es una de las tendencias bien intencionadas de una sociedad que afortunadamente cada vez va siendo más empática. Pasa otro tanto con el problema de la cabra montés en la Sierra de Guadarrama, cuya población es necesario sí o sí controlar, y ojalá sea posible encontrar métodos no cruentos para hacerlo. Pero lo que pasa es que si nosotros no cortamos los árboles para hacer la gestión, cuando es necesario hacer esa gestión forestal, lo que estamos es provocando posiblemente, o sin posiblemente, con total seguridad, vamos a provocar la muerte de otros árboles. Y además esos otros árboles son árboles que producen frutos que son muy necesarios para la fauna. El mismo argumento que ocurre con la cabra montés, cuando hay quienes dicen que hay que mantener las poblaciones de cabra montés sí o sí, pues es que si mantenemos las poblaciones de cabra montés sí o sí, se comen la vegetación, y se comen vegetación que produce fruto, que es importante, y produce refugio además para otras especies de fauna que se están viendo amenazadas porque se quedan sin alimento. Pues aquí pasa exactamente igual. Si nosotros somos capaces de gestionar estas repoblaciones
para que en coexistencia con los pinos haya otras especies, como por ejemplo las encinas o los robles que producen bellotas, o como los cerezos silvestres o los manzanos silvestres, o los guillomos o los abedules, pues la fauna va a tener también mucho más alimento. Aparte de eso, ya no solamente es por el alimento de la fauna, es que hay una serie de relaciones que nosotros no apreciamos, los humanos no apreciamos porque nuestros sentidos no nos dan para eso, que son fundamentales para la estabilidad y para la resiliencia y la fortaleza de los bosques. Son relaciones que se dan a nivel subterráneo, por ejemplo, entre las raíces de los árboles y las de los hongos. Y todo este tipo de procesos son importantísimos y son más sólidos y más potentes si hay una diversidad de especies. Sin embargo, si solamente tenemos un bosque, por ejemplo, de pinos, pues algo que ya está sucediendo en la Sierra de Madrid, que se están extrayendo pinos, por eso se están cortando pinos ahora mismo en la Pedriza, por eso hay una plaga de un parásito del pino, la armilaria, que se está extendiendo y está afectando a muchísimos árboles. Se tienen que talar árboles para que no continúe esa plaga, ¿no? Entonces, sin embargo, si tenemos un bosque que está compuesto por una diversidad de especies, la afección de las plagas, que es lo mismo que se ha explicado en cuanto al COVID en relación con los seres humanos, ¿no? El papel tan importante que juega la naturaleza. Cuando hay una diversidad de especies, las plagas se encuentran, digamos, con individuos cortafuegos, es decir, otros individuos de otras especies a los que no pueden afectar y ahí se quedan. Entonces, es importantísimo que haya una diversidad. Si no, lo que puede suceder, pues por ejemplo, que ya está ocurriendo, como estoy indicando, es que se extienda también la plaga del pinar y al final lo que tenemos es el suelo pues otra vez desnudo porque los árboles se secan. Sin embargo, si tenemos esa diversidad de especies, bueno, pues afectará menos al pinar, habrá más pinos que sobrevivan y además tendremos más especies de más individuos, más pies de otras especies de frondosas que son importantísimas. Pues Miguel Ángel Ortega, director de Reforesta, gracias por aclararnos estas dudas que teníamos sobre este proyecto, por presentárnoslo y nada, estaremos al tanto de este inventario y de la petición que hacen a la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Hasta luego. Luego. La próxima.